Hola amigos, sean todos bienvenidos. Conocemos que el ordeño se puede realizar de varias formas. Una de forma manual, otra de forma mecánica. Ambas funcionan, todavía se conservan ambas formas, pero también se puede hacer un ordeño con o sin ternero, sea de forma manual o sea de forma mecánica. Hoy en día está muy de moda volver a esos ordeños que se hacen con ternero para tratar de estimular la bajada de la leche, evitar un gasto excesivo de concentrado o no utilizarlo, sobre todo en zonas donde hay un pastoreo extensivo, donde hay muchos ganados. Se ha practicado durante mucho tiempo, pero hoy en día esta práctica vuelve a ser otra vez una de las prácticas utilizadas en los ordeños y nos planteamos en este momento si realmente es una práctica necesaria, es volver al pasado, o realmente con la situación que tiene nuestros insumos es una práctica que debemos adoptar porque realmente es práctica y es eficiente. Si les gusta nuestro canal no olviden suscribirse y si les gusta nuestro video del día de hoy regálenos ese like. Sean todos bienvenidos. ¿Quieres desarrollar un proyecto ganadero? ¿No has sabido cómo hacerlo? ¿Tienes dificultades? ¿Empezaste y has tenido traspiés? ¿No llegas al punto de equilibrio que necesitas para que el negocio se consolide? Nosotros tenemos un servicio de asesorías que podemos hacer a distancia que te va a permitir que puedas orientar tu negocio ganadero y volverlo productivo y rentable. Contáctanos. Bueno, como hablábamos al principio del programa, todavía hay muchas lecherías que suelen ordeñar con los terneros al lado. A veces lo vemos como un volver al pasado, como falta mucho tiempo para que volvamos a una lechería especializada, tecnificada, pero hoy en día nos encontramos con sorpresa que algunos hatos que están empezando están volviendo a aplicar este tipo de concepto. Es un concepto que realmente es un poquito más dispendioso porque hay que manejar al ordeño, no solamente a la vaca sino al ternero. Hay que tener la vaca tranquila y la vaca se estimula la bajada de esa leche cuando el ternero empieza a succionar o mamar de las tetas de las vacas. Por tanto, esto lo que hace es que la vaca genere la leche, genere la bajada de la leche y nosotros podamos ordeñar. Generalmente este tipo de sistema lo que hace es dejar una de esas tetas a la ternera o al ternero para que pueda alimentarse, para que pueda tener la leche suficiente y adecuada para su crecimiento, y el resto de las tetas se ordeñan para la venta del producto de la leche o de derivados lácteos, dependiendo de la orientación que la finca tenga en la comercialización de ese producto final. Por tanto, esta es una forma práctica que funcionaba antaño y que se hacía generalmente con vacas no suplementadas, vacas que no se les daba ningún tipo de suplemento, sobre todo se les eliminaba el concentrado de la ración para evitar que generara unos costos más altos. Sí es cierto que se produce un litro de leche un poco más barato porque no tenemos que generar unos costos de insumo, pero que realmente tiene un poco más de trabajo y es un poco más dispendioso. Malo no es absolutamente porque el ternero se levanta bastante bien, la mamá siempre suele guardar más leche de la que debería para darle al ternero y el ternero se levanta muy bien y se desteta de unos kilos bastante importantes. Por tanto es un levante de terneros adecuado, pero al momento de vender la leche no siempre vendemos la leche que queremos porque no sabemos realmente lo que el ternero se consume y no sabemos si estamos dándole más de lo que queremos o estamos dando la ración exacta que queremos dispensar a cada ternero. Por tanto es un sistema que tiene cierto riesgo a la hora de controlar la cantidad de litros de leche que el ternero se consume y los litros de leche que tenemos nosotros para producir y para vender. En la mayoría de casos este tipo de ordeño con terneros se suele hacer a mano. Muchos todavía conservan esa tradición y todavía encontramos muchos hatos en muchas partes de Centro y Suramérica donde todavía se utiliza ese ordeño a mano. Sí es cierto que hoy en día es complicado conseguir ordeñadores a mano de obra calificada para poder ordeñar nuestras vacas, pero generalmente este tipo de proyectos, este tipo de hatos lo hacen porque son sus propios propietarios o su familia los que hacen este ordeño o hacen las actividades de la finca. Por tanto, para ellos es rentable, es una inversión de su tiempo, de su trabajo para producir ese litro de leche sin tener que incurrir en un gasto adicional. Esto no quiere decir que los equipos de ordeño no puedan ser viables para estos hatos, porque hoy en día quien no quiere tener un ordeño mecánico realmente es porque no lo quiere tener.
porque hay para todos los precios, hay de todo tipo y hay equipos de ordeño que perfectamente se pueden ajustar al bolsillo de cada ganadería. Los costos de los insumos cada vez son más elevados, los concentrados son más costosos, el litro de leche producido con 1 kilo de concentrado cuesta más, tendríamos que tener mucha cantidad de litros para que fuera más amortizado, pero realmente el concentrado se hace mucho más costoso y muchos hatos han decidido no utilizarlo por el alto costo que tiene. Los insumos muchas veces encarecen el producto y cuando son ganaderías que tienen pocos animales deciden no utilizar este tipo de concentrado. Hoy en día, al haber tanto aumento de ese concentrado, muchos han buscado suplementar de otras maneras, utilizando otro tipo de alimentos o desechos de otras cosechas, pero también se ha buscado hacer un ordeño en el que no implique esa estimulada o esa bajada de la leche tener que dar un suplemento o un concentrado para que la leche baje. Por tanto, la utilización de ese ordeño con el ternero al lado es la forma más antigua y más fácil de conseguir una bajada de esa leche y una bajada a un precio realmente barato, porque no hay que invertir absolutamente nada, sino tener el ternero, dar un poquito más de tiempo, tener un poquito más de trabajo, pero realmente el costo es muy inferior. Y muchas veces se hace con estos animales que a veces no son de altas producciones, se utiliza este tipo de sistema para sacar 1, 2, 3 litros, que no es lo adecuado, que no es lo que realmente deberíamos hacer en una lechería, pero podríamos hacer este mismo tipo de sistema manejando el ordeño con ternero en vacas que puedan producir más litros de leche. Tienes un espacio pequeño, quieres aumentar las cargas, quieres tener más comida, quieres tener más animales. Una de las alternativas muy importantes y prácticas de hacer es sembrar pastos de corte en tu finca. Nosotros tenemos a disposición semillas de diferentes tipos de pastos de corte para diferentes tipos de pisos térmicos que pueden servirte para que establezcas tu banco de semilla y lo repliques así en tu finca, teniendo toda la cantidad de pastos que necesitas. Un ordeño con ternero lo podemos hacer como decíamos al principio y que es lo más común hacerlo manual. Pero hoy en día ya tenemos el beneficio de los equipos de ordeño y como hablábamos de los precios que podemos conseguir equipos de ordeño a unos precios realmente bajos. Por tanto, podemos también hacer un ordeño con ternero con un equipo mecánico y que nos permita que podamos hacerlo un poco más eficiente, más rápido, más higiénico, más limpio y por supuesto menos trabajo para la persona que desarrolla la actividad. Es por tanto que cuando utilizamos este tipo de ordeños mecánicos, la mano de obra calificada desaparece. Podemos conseguir mano de obra que no sea calificada y formarla a aprender a manejar ese ordeño mecánico. Lo mismo haríamos con ese ordeño mecánico si le incorporamos el ternero, como decíamos, y se haría de una forma también eficiente y rentable. Es un modelo de trabajo, es una forma de ver las cosas y es un tipo de modelo que funciona para quienes no quieren gastar dinero en concentrados o en traer unos suplementos costosos. Podríamos también dar concentrado en este tipo de sistemas y podríamos hacerle una cantidad más baja, no teniendo que eliminar por completo el uso del concentrado, sea una ración más pequeña, sea otro tipo de suplemento a la hora del ordeño y así ayudamos mucho más a las producciones de la leche. Por tanto va a ser un poco más eficiente, pero cada uno debe controlar el bolsillo, debe mirar hasta qué punto puede hacer las cosas y hasta qué punto realmente no es rentable para cada hato. Siempre les he dicho que cada ganadería tiene una realidad diferente, que tiene un manejo distinto y que cada uno puede funcionar de forma correcta en cualquier tipo de sistema. El problema es que encontremos el sistema adecuado para nuestra propia ganadería y lo pongamos en funcionamiento. De esta manera tendremos una ganadería que sea funcional, que sea rentable y que funcione de la mejor manera posible. No tengamos miedo por utilizar un sistema que puedan decir que es antiguo, que ya no se utiliza, que no es funcional. No, realmente lo que nos funciona a nosotros en nuestras ganaderías será lo que realmente sea para nosotros funcional y sea rentable. Una ventaja adicional que tiene utilizar este sistema, hacer un ordeño con ternero, es que siempre vamos a lograr levantar en su mayoría crías de buena condición, siempre y cuando no nos excedamos en sacar demasiada leche y en dejar al ternero sin la leche. Pero si logramos darle la cantidad adecuada a cada ternero, se van a levantar mucho mejor que cuando lo hacemos con el tetero, con el balde, de una forma artificial, porque los terneros al levantarse con sus madres suelen estimularla más para que baje más la leche, para que les dé más leche y se suelen levantar muy bonitos, creciendo mucho más rápido y pudiendo adquirir mucho más kilos al destete, siendo animales más fortalecidos a desarrollarse de una mejor y eficiente manera y lograr hacer en la parte adulta animales realmente rentables y productivos. Por tanto, es un sistema que podemos hacer, que ha funcionado por muchas décadas, por muchos años y que hoy en día todavía se utiliza.
Quizás el mercado nos está planteando que nosotros en algunas situaciones, en algún tipo de ganaderías, debemos volver a este tipo de ordeño porque realmente nos daría el plus que no tenemos cuando no tenemos la capacidad de compra para suplementar de una forma excesiva a nuestros ganados y producir más leche. Un litro con menos inversión es un litro más barato. Aunque produzcamos menos litros, vamos a producir ese litro de leche a un precio más cómodo. Si encima podemos trabajar y vender ese litro de leche en derivados lácteos, vamos a conseguir un mejor precio aún. Recuerden que la lechería no es tener cantidad de animales, sino tener animales de calidad que nos puedan dar una buena cantidad de leche y que además sea una leche de calidad que nos permita, si llegamos a producir derivados lácteos, un producto que sea diferencial y que sea pagado por la calidad que tiene nuestro producto. Vuelvo y digo, para finalizar, nunca retroceder si hacemos un tipo de ordeño con ternero porque realmente estamos buscando lo que se acomoda a nuestra ganadería. Así que no se dejen llevar por lo que digan los demás, no se dejen decir lo que deben hacer o lo que no deben hacer. Vean cómo se hace el sistema y dense cuenta si realmente este sistema es el que ustedes necesitan o lo descartan porque no lo es así. Si les gusta nuestro canal, no olviden suscribirse. Si les gusta nuestro programa del día de hoy, no olviden regalarnos ese valioso like. Muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Los espero en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre. Muchas gracias.